Estimados amigos, nos estamos preparando este Shabbat para el reencuentro entre Jacob y Esav. Supuestamente, Esav había prometido que iba a matar a Jacob, pero gracias a la intervención divina, finalmente esto no ocurre y los hermanos supuestamente se abrazan, se besan y lloran por el reencuentro. Si queremos entender realmente lo que pasó, tendríamos que ir a toda la parte de los comentaristas y de una serie de situaciones que ocurren en este encuentro tan especial. Pero no es el punto que quiero referirme en esta parashá, porque en realidad en esta lectura semanal van a ser Binyamin. Y con el nacimiento de Binyamin se completa las 12 tribus del pueblo de Israel. Los 12 hijos de Jacob con sus 4 esposas. La pregunta es, ¿qué pasó? Si nosotros normalmente decimos de que Maaseh Avot Siman Levanim, lo que los padres hacen es lo que enseñan a los hijos, ¿por qué en el caso de Abraham tiene 2 hijos? Uno continúa en el legado de lo que va a terminar siendo el judaísmo y el otro desaparece de la historia. Isaac, a su vez, también tiene 2 hijos y nuevamente ocurre lo mismo. Pero en el caso de Jacob, de él nacen los 12 tribus del pueblo de Israel y ninguno va a ser separado del resto de los hermanos, como es el caso, o como fue el caso de Abraham y de Isaac. Tenemos que analizar con respecto a la vida de cada uno de ellos y qué es lo que hereda, qué es lo que sigue después de cada uno de ellos. Abraham, podríamos de alguna manera sintetizarlo como el embajador de la existencia de un solo Dios. Él es el que está en contacto permanentemente con el mundo que lo rodea. De hecho, ya desde el momento que sale de la casa de sus padres, dice Ve'etanefesh asher asa beharán, las almas que hizo en Harán. Eso quiere decir que él estaba permanentemente en contacto con el mundo que lo rodea, transmitiendo la idea de un solo Dios que es fundamental. Por eso se le considera Abraham Aivri, Abraham, el que está a un lado del río y el resto del mundo al otro. En el caso de Isaac, vamos a ver que la vida de Isaac es la antítesis de Abraham. Se encierra en su mundo. Ni siquiera puede salir de la tierra de Israel. No es él quien consigue una esposa para sí mismo, sino que Abraham es quien manda a Eliezer a traer a la que va a ser su esposa. Sí, toda la historia es muy bonita y está muy bien que haya conseguido a la persona apropiada, pero no es él quien va a tomar la iniciativa en este sentido. Inclusive en la misma Akeidá, es verdad que le llamamos Akeidat Yitzhak, pero por otro lado, cuando hablamos sobre de quién es la prueba de la Akeidá, del sacrificio, vamos a decir que la prueba es de Abraham, no de Isaac. Isaac no solo que vive en un mundo interior enormemente encerrado en sí mismo, al punto que queda ciego y que no se da cuenta a quién debe transmitir al final de cuentas la primogenitura y la continuidad del pueblo judío.
Vamos a llegar entonces ahora al caso de Jacob. Jacob es el equilibrio entre estos dos mundos. Jacob tiene parte de Abraham y tiene parte de Isaac. Él se enfrenta ante Labán y frente a todos los engaños de Labán. Pero antes de llegar a donde Labán, él se encierra a estudiar, a recibir la fuerza necesaria para poder llegar justamente a enfrentarse a este mundo que lo rodea, tan diferente a lo que ha visto en su propio hogar. Cuando Jacob tiene ese equilibrio y nos enseña a nosotros sobre ese equilibrio, es cuando nacen los 12 hijos que todos van a continuar en el camino de Hashem, en el camino del Santo bendito sea, y a quienes se les vuelve a prometer por parte de Hashem con respecto a la heredad de la tierra de Israel. Por eso es tan importante entender que en nuestras vidas necesitamos ese equilibrio para poder transmitir el judaísmo de generación en generación. Es la única manera para poder llegar a tener un judaísmo sano, que va a mantenerse, que va a continuar y que se va a poder transmitir, así como ocurre con los 12 hijos de Jacob, de generación en generación. Pero eso lo podemos apreciar recién cuando vamos a llegar a esta parashá con el nacimiento final de Binyamin. Pero la historia no va a concluir aquí. Vamos a ver en las parshiot siguientes ese enfrentamiento de alguna manera por parte de los hijos para comprender si realmente todos son los que continúan en el camino de la herencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, que llega hasta nuestros días. Desde Lod, Ir HaKodesh, en Israel, Eretz HaKodesh, camino hacia Eretz HaKodesh, porque en estos momentos es desde Panamá. Quiero desearles a todos, busquemos el equilibrio, mantengamos el equilibrio entre Torah y Abodá para poder tener un judaísmo firme que continúe de generación en generación. Shabbat Shalom, Umeboraj, preparándonos de alguna manera ya para la fiesta de Hanukkah.